Hoy vamos a ver 5 consejos que te van a ayudar a llegar a heroico ahora mismo. Bien, lo primero que vamos a considerar, o lo primero que les quiero decir, es que este video está más enfocado a esas personas que se han quedado en platino, incluso en diamante, o si están en oro y todavía no han llegado a ese rango. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta para poder llegar en esta temporada va a ser equiparnos una buena combinación de habilidades. En pantalla les van a aparecer algunas combinaciones. ¿Y por qué es importante esto? Por la razón que si nosotros nos enfrentamos a otros jugadores y esos jugadores sí tienen una buena combinación de habilidades, vamos a tener una gran desventaja frente a ellos. Entonces en pantalla les van a aparecer algunas habilidades que ustedes pueden equiparse ahora mismo. Bien, el punto número 2 va a ser ya a la hora de la caída del avión. Bien, ¿qué vamos a considerar aquí? Aquí vamos a considerar dos cosas importantes. Lo primero es que si eres un jugador que aún no se acostumbra o aún no tiene mucha habilidad dentro del juego, lo más recomendable es que caigas en una zona donde no caiga mucha gente. Por la razón que si caes junto con más gente, lo más probable es que te puedan eliminar de manera inmediata. La otra cosa que también hay que visualizar un lugar donde podamos encontrar arma rápidamente. Por la razón que a veces caemos en lugares donde no hay ni siquiera una arma. Y a veces nos encontramos con jugadores que por alguna razón del destino ya tienen equipado hasta 20 paredes, tienen armas con 3 chips y nosotros no tenemos nada. Entonces por esa razón va a ser importante visualizar en qué partes del mapa caer y en qué partes no. Aquí no voy a especificar en qué mapa porque dentro del juego tenemos varios, así que ustedes vean y practiquen en qué parte les conviene caer y en qué partes no. El tercer punto tiene que ver con el equipamiento. Bien, y esto puede ser que algunos estén de acuerdo y otros no. ¿Por qué? Porque a la hora de caer del avión puede ser que haya gente que se la lleve de pro y se vaya de una vez a buscar enemigos para poder eliminarlos, pero se olvidan que necesitan un buen equipamiento, por la razón que a veces consiguen una arma y lo primero que hacen es ir a buscar pelea. Entonces, si nosotros queremos subir a otro rango más alto, lo primero que tenemos que mentalizar en este caso va a ser que tenemos que equiparnos bien para luego ir a un enfrentamiento, y si es posible evitar esos enfrentamientos hasta que ya tengamos un buen equipaje. En ese equipaje quiero mencionar lo de las paredes, lo de las granadas, una buena arma y otras cosas más que nos puedan ayudar para defendernos. Así que muy importante esto junto con el punto anterior, ya que si eligen una forma estratégica de caer del avión y se equipan bien, van a tener una buena ventaja ante otros oponentes. El cuarto punto tiene que ver con jugar dentro de la zona segura. ¿Por qué razón? Bueno, esto ya todo el mundo lo conoce y es que cuando estamos fuera de la zona, esta comienza a quitarnos vida. Y la gran desventaja que en la mayor parte podemos presentar es que podemos encontrarnos con jugadores que están dentro de zona y a veces nosotros no. Entonces lo que pasa es que cuando nos atacan y nos hacen daño y queremos curarnos y encima la zona nos está quitando vida, el otro jugador tiene mayor ventaja para eliminarnos. Entonces lo que vamos a considerar aquí es jugar dentro de zona siempre. En el punto número 5 tenemos mantener la calma. ¿Y por qué es muy importante esto? Bueno, si ya aplicaste de forma correcta los 4 puntos que mencioné anteriormente, al menos eso te está garantizando quedar en el top 10 y ya con esto estás garantizando subir algunos puntos extra. Ahora, ¿por qué es importante mantener la calma en este momento? Por la razón que ya quedan pocos jugadores y la zona se reduce. Aquí ya va a depender mucho de tu habilidad como jugador y la habilidad que tengas para responder a los ataques de tu oponente. Así que si aún no manejas las armas o aún te cuesta mucho, lo más importante sería practicar, por la razón que la práctica hace al maestro. Así que como un consejo extra es que si aún no te acostumbras o no sabes qué armas utilizar para jugar y aún te cuesta, porque suele suceder poner paredes o incluso lanzar granadas, lo único que puedes hacer es practicar, practicar y practicar. Así que mucha suerte y espero que lleguen a heroico en esta temporada. Asesinato doble.